Buenas a todos, gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a mi canal Financieramente Educados, donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Como habrás visto en el título del video, hoy vamos a hacer algo más histórico. ¡Aburrido! Puntualmente vamos a analizar qué pasó con el dólar en las últimas elecciones presidenciales. Muchas veces analizar el pasado nos sirve para entender un poco más qué puede venir a futuro. Aunque en las inversiones hay una frase muy famosa que dice que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Básicamente lo que está diciendo es que lo que pasó en el pasado no necesariamente tiene que repetirse tal cual en el futuro. Pero siempre entender lo que pasó nos da un buen punto de referencia. Así que dicho esto, veamos qué pasó con el dólar en las últimas elecciones. Empezamos primero con las elecciones del 2007, donde fíjate que acá fueron llevadas el 28 de octubre del 2007 y se le elegía a Cristina Fernández con el 45% de los votos. Esto significa que, como sacó más del 45%, fue elegida en primera vuelta. Veamos entonces qué pasó con el dólar. Fíjate, acá te muestro el valor del dólar oficial durante todo el año 2007 y te muestro el oficial porque en ese momento no había cepo cambiario. Cuando haya cepo cambiario vamos a analizar también el valor del dólar libre, ya que es más representativo. Vemos que el dólar en el año empezó en 3,08 y llegó hasta un pico de 3,20, pero prácticamente no se movió, eso no significa ni un 5%. Y entonces acá vemos que a fin de octubre del 2007, que fueron las elecciones, el dólar prácticamente no se movió, apenas bajó un poco, pero podemos decir que quedó estable. Un dólar a 3,16, ¿no? Qué locura. Muy bien, pasamos ahora entonces a las elecciones del 2011. Acá por primera vez se lleva adelante las PASO, pero vamos a saltarla porque en este caso no hubo mucha repercusión. La primera vuelta se dio el domingo 23 de octubre del 2011 y vemos que Cristina nuevamente ganó, en este caso con el 54% de los votos, por lo tanto fue reelegida en primera ronda. Veamos entonces qué pasó con el dólar. Acá estamos en el 2011 y fíjate, en este caso el dólar había iniciado a 4 pesos el año y fue escalando y terminó más o menos en 4,30. Por lo tanto, no llegó ni al 10% de suba en todo el año. En particular, las elecciones que fueron en este tramo, el 28 de octubre, fíjate que el dólar estaba a 4,26 y luego subió levemente. Pero acá sí hay algo que tengo que destacarte. Y te voy a poner la imagen por acá que en 2011 aparece por primera vez en estos años modernos el cepo cambiario, que fue justo después de que ella fue elegida. Por lo tanto, en este punto, ya que no todos podían acceder a la compra del dólar, vamos a ver entonces qué pasó con el dólar libre. Y entonces fíjate que acá podemos verlo claramente que el dólar pega este salto importante porque justamente el 28 de octubre, que estaba por acá, ahí el dólar saltó de 4,5 más o menos hasta un pico de casi 5. Es un salto del 11% aproximadamente. Luego de este salto, el dólar bajó y se estabiliza en un valor un poco más abajo. Y esto es muy común porque siempre que ocurre un evento inesperado, aparece lo que se llama como un overshooting o una sobrereacción ¡Hola, señor Francis! donde la gente empieza a comprar a cualquier valor del dólar y ocurre una sobredemanda muy fuerte. No es el único ejemplo que tenemos, de hecho vas a ver que más adelante tenemos más ejemplos y con esto te quería decir que muchas veces lo que pasó en el pasado nos sirve para analizar lo que pasa en el futuro. Entonces acá vemos que el dólar saltó casi un 11%, pero luego se estabilizó en un valor cercano a 4,7, así que el salto en realidad fue aproximadamente del 5% desde este punto. Pero insisto que esto fue porque ya la gente no podía comprar tan libremente el dólar. Veamos entonces ahora qué pasó con las elecciones del 2015. Como vas a ver acá, acá sí tuvimos una segunda vuelta. Te voy a mostrar acá abajo, tenemos los resultados. Fíjense, en la primera vuelta ganó Scioli con el 37% contra el 34% de Macri, que estuvo muy, muy empatado. Y luego en la segunda vuelta, que fue en noviembre, terminó ganando Macri con el 51% contra el 48% también muy apretado. Vamos a ver cómo repercutió esto en el dólar. Acá te muestro la cotización del dólar oficial durante 2015 y si te fijas tenemos una pendiente que va para arriba porque acá se está aplicando un sistema muy similar al que se aplicó hasta ahora en las PASO, que fue el sistema de crawling peg o de mini devaluaciones sucesivas, que era que todos los días se iba ajustando un poco el valor del dólar oficial para que no haya saltos bruscos en el tipo de cambio. Pero entonces esto no nos da mucha información porque está controlado por el gobierno de turno. Ahora vamos a ver por qué el salto este tremendo que hubo acá. Así que veamos qué pasó entonces con la cotización del dólar libre. Fíjate, acá te muestro la cotización del dólar libre que empezó más o menos en unos casi 14, luego bajó y las elecciones de octubre las tenemos por acá, lo subió hasta 16. En octubre, que estaba por acá más o menos, el dólar valía 16 y luego bajó hasta 14, subió hasta 15 y luego bajó nuevamente cuando Macri
salió ganador por acá, ¿no? En noviembre, el dólar terminó bajando hasta más o menos $14. Por lo tanto, de 16 que estaba a casi 14 y medio, representa una baja de él más o menos 10%. ¿Por qué bajó el dólar en este caso? Ah, sí, como si esas cosas pasaran. Y otra cosa, ¿por qué este salto tan abrupto del dólar oficial de pasar 9,80 a casi 14 pesos por dólar? Por la noticia que te voy a dejar acá. Fíjate, en este caso, en diciembre del 2015, el gobierno levanta finalmente el cepo cambiario que había y se podía comprar hasta 2 millones de dólares al mes, sí, bastante. Y bueno, ahí abajo ahí también te puse otro titular, que era que sin cepo y con pocas operaciones el dólar quedó abajo de 14. Por lo tanto, lo que sucedió es que este dólar oficial terminó alcanzando al informal y a partir de entonces solo había un dólar. Por lo tanto, al abrirse el mercado de cambios, el dólar terminó bajando. Vamos entonces ahora a ver qué pasó con las anteriores elecciones a esta que tuvimos hace poco. Y creo que muchos inversores se acuerdan de lo que pasó especialmente en las PASO. ¿Todo el mundo tiene miedo a algo? No todo el mundo. ¿Dónde no? Bien, estamos acá viendo qué pasó en las elecciones presidenciales del 2019 y acá sí quiero enfatizar lo que sucedió en las primarias. Fíjate, las elecciones primarias se llevaron a cabo el 11 de agosto y acá vemos que, acá tenemos los resultados, fíjate que el Frente de Todos, con Alberto Fernández, ganó con el 48% versus el 31,8% del partido de Macri. Y esto fue una sorpresa totalmente inesperada, no sé si tanto por el resultado, sino por la diferencia. Le sacó casi 16 puntos y prácticamente esto ya dejaba sentenciada la elección que seguía. Por lo tanto, el domingo 11 de agosto se hicieron las elecciones y ¿qué pasó el lunes 12 de agosto? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Fíjate, acá tenemos entonces el año 2019, empezó el dólar cercano a los 40, empezó a subir, luego bajó, y acá tenemos el 9 de agosto con un dólar oficial de 46,5, terminó, fíjense este salto enorme, a 62 pesos. Esto representa un salto del 33% en unos días. Fue tremendo el salto que pegó, y esto es nuevamente porque el mercado no se espera estas sorpresas, por lo tanto sobre reacciona de manera tremenda. Luego fíjate una vez más lo que te dije, el dólar bajó a 57, luego volvió a subir, volvió a bajar, estos típicos overshooting que les mencionaba anteriormente, y luego el dólar siguió subiendo hasta un pico de 65 y se estabilizó en torno a los 63 pesos. Pero debido a esta sorpresa electoral que nadie se esperaba, se tomaron medidas que tenemos que volver a analizarlas y por tanto que nos va a llevar a tomar, a ver otra vez el valor del dólar informal. ¿Cuáles son esas medidas? Una nota de septiembre del 2019 dice: el presidente Mauricio Macri firmó este domingo un decreto de necesidad de urgencia que pone límites a la compra de divisa extranjera. Y más abajo, el límite para adquirir dólares será de 10.000 por mes, el equivalente a 600.000 pesos mensuales. O sea que nuevamente volvíamos a tener una restricción. No obstante, la verdad que los 10.000 dólares, así todo, seguía siendo muchísimo dinero, así que al inversor minorista realmente no le afectó demasiado. Así que este en realidad no fue un gran problema. El gran problema fue lo que siguió después. Y es esto que te dejo en pantalla. El 27 de octubre gana finalmente Alberto Fernández con el 48% versus el 40% de Macri, y al día siguiente el gobierno endurece el cepo cambiario, solamente podrán comprar 200 dólares mensuales por mes. Por lo tanto, acá está realmente el problema porque se bajó muchísimo la capacidad de poder adquirir dólares. Por lo tanto, desde este punto sí podemos afirmar que efectivamente volvemos al cepo cambiario. Así que veamos en esta última parte del año qué pasó con el dólar libre. Fíjate, acá te muestro la cotización del dólar informal y lo mismo, pasamos de 46 a 62, bajó, subió, luego empezó a subir levemente y dijimos que el 28 de octubre se decretó esto de 200 dólares por mes solamente. Por lo tanto, fíjense acá como el dólar pegó este salto a casi 75, nuevamente una sobrereacción, luego volvió a bajar a 65 y empezó a subir levemente hasta terminar el año casi en los 80 pesos por dólar. Por lo tanto, si tomamos el dólar desde las elecciones de 47 hasta 78, representa una suba del 66%, realmente muy alto. Nuevamente, ¿por qué es esto? Porque el mercado no se esperaba esta elección y lo inesperado normalmente termina impactando muy fuertemente. Muchos inversores conocen el lunes 12 de agosto del 2019 como el lunes negro. Te voy a dejar acá la captura de pantalla donde habla justamente del lunes negro, donde habla que la bolsa se produjo la peor jornada de la historia argentina, inclusive a nivel mundial, para un evento que no incluía ninguna guerra ni ninguna catástrofe natural, y dice que la debacle fue del 50% en dólares. Esto habla del Merval. El Merval bajó un 50% en dólares en un día. Por eso se habla de lunes negro como el post-paso del 2019. Entonces, teniendo presente lo que había pasado en las pasos del 2019, es que nuevamente en estas pasos del 2023 se tenía mucho foco en qué podía pasar con
el dólar. Así que vamos a ver entonces qué pasó con el dólar en las elecciones que pasaron hace poco más de un mes. Entonces estamos acá mirando las elecciones del 2023 y el único dato que tenemos es justamente lo que pasó en agosto, en las PASO. Y acá te dejo el resultado, fíjate, el 13 de agosto se hicieron las PASO y ganó en este caso el partido de La Libertad Avanza con casi un 30%, pero muy cercano de Juntos por el Cambio con un 28% y Unión por la Patria con un 27%. Esto es hablando de los partidos. Pero si hablamos individualmente como persona, Milei ganó con el 30% y luego lo siguió por detrás Massa con el 21% y Bullrich con casi el 17%. Y acá nuevamente pasó lo mismo. El mercado no se esperaba que Javier Milei ni siquiera ganara y encima que ganara con tanta diferencia, hablando individualmente. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó con el dólar? Entonces acá te muestro lo que va del año dólar informal, ya que el dólar formal, al haber tanto cepo y realmente hay muchísimas restricciones, prácticamente nadie puede acceder. El dólar arrancó en 346 y a la fecha de la elección el dólar estaba más o menos en 600 y luego fíjense este pico tremendo a 780, inclusive llegué a verlo a 800 en algún valor que sea intradiario. Y nuevamente, ¿por qué tenemos este salto? Por un resultado que no se esperaba. Otra vez un salto de 600 a casi 800 da más o menos un 30%. Luego, lo que siempre pasa después de un salto brusco es que el dólar bajó y se estabilizó en torno a los 7.30, ahora nuevamente terminó un poquito más alto, 7.45. Y además, en este caso en particular, tenemos un candidato que habló abiertamente de dolarizar, por lo tanto la gente lo que quiere hacer es cubrirse y comprar dólares ahora. Pero entonces lo que te quiero mostrar es que siempre sucede lo mismo. Ante un evento inesperado, el dólar pega un salto muy fuerte y luego se estabiliza en un valor más bajo para gradualmente otra vez empezar a subir. También aclarar que este salto de casi el 30% tiene mucho que ver con lo que pasó con el dólar oficial, que saltó de 300 a 365 más o menos, un salto del 22% de un día para el otro. Y por ahora ese dólar está fijado en ese valor a pesar de la inflación tan alta que vamos teniendo mes a mes. Y entonces ya sabes ahora que en particular en las últimas dos elecciones tuvimos un dólar muy volátil en esta época. Volvemos por acá y entonces decime qué te pareció esta revisión histórica de las últimas elecciones. También hay que mencionar que un salto brusco del dólar normalmente luego trae aparejada una inflación alta. Como ya lo vimos el mes pasado con esta devaluación de entre el 20 y 30% dependiendo qué dólar tomes, que luego repercutió en una inflación de agosto del 12%. Y para septiembre lamentablemente también se espera que la inflación sea de 2 dígitos. Por lo tanto, espero haberte traído información relevante para que sepas qué sucedió en eventos anteriores y podamos tener una mejor idea de qué podría suceder en el futuro. Espero realmente y deseo de corazón que algún día no tengamos que estar tan pendientes de lo que sucede en la economía con respecto a una elección. Espero que te haya gustado este video con este tinte un poquito más histórico. Por supuesto, estoy ansioso por leer tus comentarios, déjamelos abajo de este repaso histórico de la historia moderna. Y un consejo importante que es obvio que te voy a dar es que cuides tu bolsillo. Nadie más que vos sabe cuánto costó ganar ese dinero y nadie más que vos lo va a cuidar mejor. Así que para terminar, si te gustó este video, no te olvides de apoyarme con un like, que me ayudas muchísimo a seguir creciendo el canal, que te suscribas para más contenido financiero. En próximos videos vamos a seguir hablando de instrumentos de inversión o un poco de hábitos de finanzas personales. Voy a traerte algunas cosas interesantes que leí en algunos libros que seguramente te va a sumar mucho valor. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos pronto en el próximo video.